días, mis bellezuras. Hoy es el primer día de las vacaciones, así que vamos a prepararnos que hay muchas cosas que hacer hoy. Esta fue la maletita que compré. 2 años de garantía, homologada. Y aquí el resultado. Maleta lista, viajera lista y ¡vámonos! ¡Ay, qué emoción! Este es mi primer viaje después de España en avión. ¡Qué emoción, qué emoción! Destino del aeropuerto de Palma de Mallorca. Si Palma de Mallorca no es su destino. Y cómo no emocionarse con tanta belleza, si es uno de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida y justo en un momento tan especial para mí. Señores pasajeros, les damos la bienvenida al aeropuerto de Palma de Mallorca, donde la hora local son las 10 menos 25 de la noche. ¡Llegamos! ¡Qué emoción! Ya llegamos a Mallorca. Bienvenidos mis bellezuras a un nuevo video de su canal, el canal de Lauri. Y desde la preciosa isla de Mallorca, hoy vamos a tener nuestro primer día. Así que no se pierdan este video y acompáñenme. Una cosita que se me olvidaba antes de comenzar este video, no olviden suscribirse, darle like, compartir, que eso me ayuda mucho y así crecemos un poquito más rápido. Así que arriba, vamos, suscríbanse ya, suscríbanse, ahora mismo, dale que los estoy esperando. La Catedral Basílica de Santa María, o también conocida como Catedral de Mallorca, es el principal edificio religioso de la isla. Consiste en un templo de estilo gótico levantino y está situada a la orilla de la bahía de Palma.
Con esta obra, la Iglesia de Mallorca rememora y rinde homenaje a todos los santos y santas de la isla. En la parte inferior se representan las raíces de la tierra de Mallorca de la que nacen las santidades, las cuales se representan en círculos de madera con sus nombres. Las lágrimas que rodean el árbol simbolizan los 53 municipios de Mallorca. Y mientras camino buscando la entrada principal, les muestro las callecitas que rodean la catedral. Esta es la custodia mayor de la catedral. Es tradición sacar esta pieza cada año en procesión el día del Corpus Christi. Esta sale de la catedral y es llevada bajo palio por las calles del casco antiguo de Palma. Miren esto que espectacular. Dios mío, esto es uno de los tantos sueños que yo he tenido siempre. Y estar aquí en Mallorca, en España, en Mallorca, Dios mío, es como un sueño de realidad. O sea, miren esto, es increíble, de verdad, estoy súper emocionada. Bien, esta es Alejo, una tienda de puras tonterías, pero increíblemente las quieres todas. Es algo súper ilógico. Pero bueno, si quieren un día, hago un video aparte y les muestro todo lo que hay en la tienda y bueno, las curiosidades que tienen y eso. Ustedes me dicen. ¿Vieron las cosas que yo les decía de tontería? Miren, miren. ¿A qué lo quieres? ¿A qué lo quieres? Miren. Ni que te muere un perro. Ay, no Dios. Estos son nebulizadores de agua que los ponen en verano en las terrazas o bares para aminorar el calor y refrescar a los clientes. La lonja de Mallorca, pero me encontré con esta placita, se la tenía que enseñar, miren qué linda.
Bueno, lo que pedimos fue unas hamburguesas en McDonald's porque generalmente la comida acá es bastante cara. Entonces, como hay que hacer otros gastos, pues decidimos comer aquí. Ahora les muestro. Miren, me pedí por 10 euros una oferta que había de una hamburguesa de carne, una hamburguesa de pollo con alitas y un agua, 10 euros. Bien, ahora vamos a entrar al Museo Evaluar d'Art Contemporáneo de Palma. Vamos a ver qué tal. Hasta ahora todo lo que hemos visto ha estado súper lindo. Quiero comentarles que una de las exposiciones temporales que hay es Ciudades Soñadas en Cuba entre 1980 y 1993. Vamos a ver qué tal. Por lo pronto veo una aquí que dice la Plaza Vieja. No te dejes que lo vean. Este es el proyecto de Plaza Vieja. Miren el proyecto soñado de Plaza Vieja. ¿Se imaginan eso en Cuba? Mira, el túnel de Malecón, Monumento de las Américas, calle 2, Quinta Avenida, calle A, calle C. La exposición permanente tenía un precio de 6,50, pero al estar solo estas dos exposiciones temporales quedó en 4,50. Y otro dato interesante es que si eres estudiante, pues te cobrarían unos 3 euros. Miren, otra cosa, súper dato este, Andábamos buscando agua y como casi todo por acá es caro, entramos a este que dice Mini Market, que es como un chino también, y 1 euro, el pomo de litro, para que después no se queden, tips de los buenos. Como cuando Google Maps te dice que esta es la calle que tienes que coger. Después de caminar horas, y subirse esa escalerita, díganme algo. Que hoy definitivamente no va a haber playita, aunque miren el oleaje que hay y hay banderas rojas también. Entonces, nada, lo que nos queda es caminar, farandulear, ¿sabes? El segundo día rentamos una excursión en bote por 35 euros, una de las más baratas que encontré. Incluía almuerzo y 4 horas de excursión. Hacían 2 paradas para nadar y te llevaban por varios puertos famosos de la región.
muchos pececitos, ¿no? Hay unos pequeñitos que no sé si la cámara los puede captar, que son como plateaditos. Voy a tratar de ver si se los puedo mostrar. Ay, Dios mío, caballero, yo con mis cosas. Tengo unas náuseas, de momento me ha subido. Uy, un malestar, por favor. Ya creo que se me quite. No me pude ni lanzar en la primera parada. Vamos a ver ahora en esta. ¡Qué bonito, qué bonito! Haciendo resumen, ya esta es como la segunda parada que hacemos. La primera fue de 20 minutos para nadar y esta segunda es en el puerto de Andratx. Unos tips que también les quiero dar es, el primero, cuando vayan a subir al barco traten de estar unos minutos antes. Yo diría que 20 minutos antes más o menos. ¿Para qué? Para que según cómo está distribuido el barco puedan elegir la zona que mejor vista tenga o la más cómoda o algo así. Y como tip número 2, les recomiendo que si son de los que les dan náuseas, el avión o cosas así, por ejemplo como yo, esta cubana que está aquí, que sabe que le dan náuseas, le trajo medicamentos para las náuseas y hubo un momento en que la pasé un poco incómodo porque con el vaivén de las olas del barco y eso, pues me sentí con muchas náuseas y eso. Pero tengan pendientes esas dos cosas, importantísimo. Bueno, y ahora apurarnos que casi se nos va el barquito. Corre, 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 corre. Pasa la comidita. Había pasta de 2 tipos y ensalada. Bueno, por 35 € creo que mucha variedad no se podía pedir tampoco, ¿no? Miren esta hamburguesa, mira cómo está rica. Bueno, hoy sí hay playita, pero les tengo que contar y confesar que ese hamburguesito que les mostré antes no duró nada en mi barriga. Lo siento por mí misma. Ay, no, de verdad, me dieron muchas náuseas de nuevo de regreso para atrás y no pude, tuve que evacuar. Y entonces, nada, pero ya me siento mucho mejor y donde nos dejó el barquito ya es una playita aquí súper bonita, entonces sí nos vamos a quedar aquí. Hoy sí hay playita. Y luego de esa playita nos recogió un amigo y nos llevó al mirador de Zaforada. Allí igual puedes comer o beber algo.
esta playa las sombrillas de alquiler tienen como una mini caja de seguridad a la cual le pones tu propia clave para guardar objetos personales o de valor. Bueno, y este ya es, creo que como el tercer o cuarto día ya que... ¿cuántos días, no? Bueno, y hoy amanecimos y pensando que había tormenta, eso a las 4 de la tarde resulta ser que hace un sol que raja las piedras. Pero bueno, estamos aquí y alquilamos este barquito por 12 euros, ¿no? Por 12 euros. Por 12 euros la hora. Entonces vamos a ver, miren, parece divertido, tiene canal y todo. Vamos allá. Vamos a ver esto. Yo nunca había montado un carrito de esto de dar pedales y todo eso. Allá. Deberías ponerte de pie. Dale, lánzate. Cámara de pejuelo. Lánzate. Mira, bueno, así que no me estás poniendo bien. Dale, tira de algo se ve. Ay, Dios mío, si no doy pie. Tira pie, dale, no, si no. Hay que mojarla. Hay que mojarla. Tremendo timón, olvídate de eso, va a ser buenísimo manejando. ¿A dónde quieren ir? ¿Cómo que los llevo? Ahí voy, a la 1, a las 2, y hasta como si no hubiera mañana. Ahí no doy pie. Y esta nada de perrito con una pata partida. Y casi a la salida de la playa te vas a encontrar con estas duchas para quitarte el agua salada de encima, que la verdad me pareció espectacular. Y ahora me parece a comer que son las 5 y pico de la tarde y esta cuerpa no ha comido nada, no ha almorzado nada, así que vamos ya, que nos vamos. Buenos días, hoy es nuestro último día de vacaciones, entonces para aprovecharlo al máximo, porque tenemos que estar en el aeropuerto como a eso de las 8:30, vamos a ir a un acantilado cerquita de aquí, que es como una playita pero de rocas, a aprovechar el día. Compramos unas cervecitas y las pusimos en esta neverita que es como un bolsito nevera y vamos allá, así que estamos conmigo. Hay que pegarse a la izquierda porque esta calle es muy estrechita, llena de curvas y los carros pasan muy pegaditos. Yo estaba un poco preocupada porque pensé que hoy iba a amanecer también con tormenta, porque había anunciado tormenta para ir a las 4 de la tarde y en Madrid también llovió fuertísimo, que hubieron muchas inundaciones y todo. Y dije, bueno, pues seguro se pasa para el día siguiente, pero no, hoy amaneció ahí el día espectacular, la verdad. El mar se ve súper lindo, súper azulito.
ahora para allá, miren. Está súper lindo, todo bajitito ahí, para que no sea nada como yo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, y ahora lo que toca es echarse protector solar porque este cuerpo caribeño se ha puesto un poco fino desde que llegó aquí a España. No sé por qué. O sea, fino él solo, él se manda solo. Me quemo del sol, náuseas con cualquier cosa, con un viaje en auto, con un viaje en tren, con cualquier cosa. No, yo te digo a ti. Entonces, bueno, yo en Cuba sí me quemaba un poco, pero aquí no te puedo explicar la sensibilidad de la piel. Dios mío, uno se pone como medio endeble, pero bueno, es lo que hay. Entonces, para evitar quemaduras y malestares en las noches y madrugadas calientes, pues vamos a echarnos todo el dorado. De verdad que yo les digo que mi sueño siempre fue poder viajar, ¿no?, por todo el mundo. Y cuando tú estás en Cuba, como que eso te resulta un poco como que imposible, ¿sabes? Porque los cubanos casi que no tienen, como que en muchos países de libre visado, y conseguir una visa para cualquier país es como casi que imposible. Y estar aquí hoy y estar viviendo todo esto es como uno de los sueños cumplidos que ustedes no se imaginan. O sea, para entenderlo yo creo que tienes que ser cubano. Pero bueno, nada, se lo quería pues comentar y eso. Y nos seguimos viendo en todos estos videos que los hago con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les gusten mucho. Suscríbanse, denle like, compartan todos los videos, porque así me ayudan muchísimo, me ayudan a crecer rápido, me ayudan a que me conozca mucha más gente. Situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Y como el trayecto hasta la cima donde tengo que llegar es largo, pues toalla mojada encima. Es lo que hay que resolver, hay que resolver. No es mentira, mira eso, mira la loma que hay que subir. Y eso es el empezar. Ay, no, de verdad. ¿Quién puede con esto? No es fácil. Ay, estas son 3 cervezas después. Los efectos del alcohol. Regreso, bien morenitos. Miren esto, estoy, Dios mío. Me tosté, pero muchísimo. Pues nada, ahora buscando la puerta de embarque, que ya nos toca de regreso a Madrid. Así que, bueno, vamos a ver. Yo creo que de regreso ya no lloro, ya yo creo que fue, ¿sabes? Que hacía tiempo no cogía avión, el primer impacto, pero bueno, yo creo que ya las emociones ya se van a calmar un poco. Es el avioncito.
Ha sido un viaje para vivir y sentir esta increíble experiencia. 1000 imágenes me acompañan y 1000 recuerdos con ellas también, pero poder compartirla con ustedes es sin duda simplemente mágico.